Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Acá otra vez el lector impune con un nuevo libro, en este caso, un libro de filosofía del filósofo surcoreano Byung Chul Han, que vive en Alemania, en Europa, y que enseña filosofía y desarrolla su carrera, digamos, desde la ciudad de Berlín, si bien tengo entendido. Y estamos con su libro La agonía del Eros. La agonía del Eros. Hemos leído este libro en su versión electrónica, en la segunda edición de la editorial Herder. Bueno, este libro hace una crítica importante a la visión de cómo se debe entender el amor en la época del neoliberalismo o en este capitalismo ultramente salvaje, como algunos han denominado, ¿sí? Yo tomé varias notas respecto de la lectura de este libro que quisiera compartirla con ustedes en este video. Y estas notas abordan muchos temas que quizás no sepa explicarlos correctamente, pero puedo hacer una aproximación, quizás un comentario eh, más bien reflexivo respecto de lo que a mí me llamó la atención en cuanto a la lectura del libro, ¿sí? Bueno, voy a partir acá revisando entonces aquello. Voy a leer el- la anotación, qué sé yo, el comentario, lo destacado y lo paso a explicar, digamos. Eh, Bill Chung Han habla acerca de, dentro de muchas cosas, de el excesivo narcisismo de la propia mismidad. Es decir, de alguna forma, este filósofo reflexiona en torno a que estamos viviendo una época de mucho narcisismo respecto de lo que queremos proyectar como imagen al resto, ¿sí? Eh, Otra cosa que también hace interesante esta lectura es que habla de lo atópico o la otredad atópica. Es un concepto que a mí me costó un poco entenderlo, tuve que recurrir a fuentes paralelas para poder sacar, digamos, una conclusión más o menos eh, bien clara en mi mente. Y dice respecto de lo atópico, dice, el otro hace temblar el lenguaje, no se puede hablar de él sobre él. Todo atributo es falso, doloroso, torpe, mortificante. Comparamos de manera continua todo con todo. Estamos siempre comparando, de alguna manera, esta es la sociedad de compararme con el otro, y esa comparación de alguna forma es una suerte de competencia, si uno lo quiere pensar así. Y luego dice que aborda temas así como la depresión. Por ejemplo, de la depresión dice lo siguiente: la depresión es una enfermedad narcisista, ¿sí? Este actual sujeto narcisista, ¿ya?, que él lo cataloga como del rendimiento, está abocado siempre de manera muy obsesiva a la idea de el éxito. Por lo tanto, este sujeto depresivo del rendimiento se hunde, dice Han, y se ahoga en sí mismo. En cambio, la experiencia de la idea del eros, esta, este concepto que toma Han, digamos, desde la mitología, desde los griegos antiguos, qué sé yo, eh, el eros hace posible una experiencia del otro, de lo otro, en este caso de los otros, en su alteridad. Ese es el concepto que el filósofo surcoreano desarrolla acá, en este libro. Entonces, lo que hace el Eros
este concepto de la sensualidad, después vamos a referirnos a esa visión que se puede tener así como clásicamente de la idea del eros, ¿no es cierto? Eh, el eros, como decía, hace posible la experiencia con el otro, ¿no es cierto? Y en su alteridad. O sea, saca a las personas, el eros saca a las personas de su infierno narcisista en que están imbuidos, digamos, por esta vorágine que es este sistema de vida occidental que llevamos. ¿Ah? El Eros en este sentido respecto a la idea de la depresión vence a la depresión, porque en el fondo el sujeto depresivo presenta como una suerte de la imposibilidad de experimentar el verdadero y el auténtico amor, ¿sí? O sea, lo que nos está diciendo Bill Chung Han de alguna forma es que estamos viviendo una época donde el sentimiento del amor auténtico que se, que se construye en esta alteridad, en esta experiencia con el otro, está totalmente en crisis o ya destruido definitivamente. De ahí que, por ejemplo, hayan tantas quizás a lo mejor tasas de divorcio, de separaciones de parejas, etcétera, quiebres de las relaciones amorosas, en fin, ¿sí? Entonces, de ahí se presenta la idea de que al ser el sujeto tan narcisista, este sujeto depresivo del rendimiento se hunde en su narcisismo, ¿sí? Y también Bill Chung Han reflexiona acerca de esta sociedad del rendimiento porque eh, toca o aborda conceptos que él ya ha desarrollado en otras obras como La sociedad del cansancio, ¿sí? Entonces habla de esta sociedad del rendimiento que está dominada en su totalidad por el verbo modal del poder, que es distinto a esta sociedad disciplinaria eh, que tiene que ver con la idea de formular prohibiciones, ¿ya? Y que utiliza el verbo modal el deber. Creo que lo aborda Foucault en este sentido, si bien no me equivoco. Bueno, me pueden quizás usted corregir en algunos conceptos. Yo no soy experto en filosofía, sencillamente soy un lector de tipo impune, leo lo que venga. Ahora, me llamó la atención leer este libro de Bill Chung Han. Yo lo conocía previamente, había leído hace muchos años atrás La sociedad del cansancio y de pronto dije, bueno, el libro es breve, es cortito, pero denso, 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 en el sentido de que hay que pensar bien lo que dice el autor cuando uno lo está leyendo, ¿sí? Entonces, en relación a la visión que tiene el individuo de Foucault, como decía yo delante, al filósofo se le escapa por completo, en este caso hace como sus pequeñas críticas a distintos autores que Bill Chung Han va mencionando en el libro. A Foucault se le escapa por completo la idea de la estructura del poder y la coacción cae en la proclamación neoliberal de la libertad, por ejemplo, ¿sí? Y ahí hay una crítica, por ejemplo, o una observación o un guiño, digamos, crítico respecto de este autor citado por Bill Chung Han en su libro, La agonía del Eros. Entonces, este sistema de vida capitalista, neoliberal, en su versión más extrema, te dice, nos comenta Han, estas sentencias, estas máximas como sé libre. Se ve como por ejemplo, un imperativo paradójico, lo plantea Bill Chung Han de alguna forma, porque el ser libre trae o
o desarrolla como consecuencia la idea de la depresión y el agotamiento en el fondo, porque tienes que rendir todo el tiempo en base al peso de la responsabilidad de ser libre y de ganarte las habichuelas en esta vorágine, en esta selva capitalista. En cambio, el tú puedes, ¿ya? Incluso también dice Han que ejerce una coacción en el tú debes y hace las distinciones entre las categorías filosóficas respecto de estos acercamientos teóricos con otros autores, estos guiños, ¿no es cierto? Ahora bien, volviendo a la idea del amor, ¿ya? El amor se positiva, dice Bill Chung Han, se positiva hoy como sexualidad, es decir, es visto como sexualidad el amor y no como un sentimiento poderoso donde tú te construyes con el otro, te erotizas con lo que no sabes del otro y en ese sentido tienes una experiencia amorosa, no una, por decirlo así, no una visualización de lo amoroso, no sé cómo explicarlo bien. Entonces, el amor, plantea Han, el concepto de amor es visto como sexualidad que está sometida al dictado del rendimiento de esta sociedad eh, neoliberal, ¿sí? El sexo, entonces, en este caso, es visto como rendimiento, ¿sí? La sensualidad es vista como un capital que hay que aumentar, que hay que aumentar. Esto me hace eco con las plataformas de venta de contenido para adultos y como, por ejemplo, en Chile algunas figuras jóvenes o medianamente jóvenes de la política que han sido formalizadas por casos de corrupción, por ejemplo, tienen su nicho económico en la venta de su sensualidad y ellas se explotan como un sujeto de rendimiento de sí mismas y generan ingresos millonarios que a la postre, por sus condiciones de imputada y su problema judicial, les terminan requisando. Es curiosísimo el tema. En fin, eso es un paréntesis. En todo caso, el cuerpo en este sentido tiene un valor de exposición, nos dice Bill Chung Han. Equivale a una mercancía, si queremos verlo de ese modo. Y el otro es sexualidad, es visto como objeto excitante, ¿ya? El otro ya no es una persona, sino que es un fragmento parcial de un objeto sexual, ¿me entienden? Es complejo explicarlo de alguna forma. Entonces, se produce una distancia como casi originaria, lo plantea el surcoreano. En otras palabras, esto es lo que impide que lo que nos transformemos en un objeto para el otro. Aquí yo me confundo un poco, pero bueno, lo que hay que tener en claro es que la sexualidad es vista como un objeto excitante, ¿no es cierto? También Bill Chung Han, y por eso la portada del libro, de alguna forma, si ustedes la observan ahí, trae como guiños hacia lo informático. Sale un cursor, ¿no es cierto? Sale como una especie de teclado, la figura de un rostro de femenino, joven, qué sé yo. Porque Bill Chung Han también le da sus palos a la era digital. Plantea en ese sentido una crítica a, a este exceso de información que trae la era digital. Y dice que estamos, gracias o a merced de la era digital, estamos más lejos del otro que nunca. ¿M? Que esto no hay una fuerza vivificante entre las personas porque todo lo diluye lo digital y las falsas caretas que se muestran por las redes, por ejemplo, las redes sociales. Entonces el amor se muestra como una forma, una suerte de disfraz, ¿sí?
eh, y es mostrado como una suerte de disfrute también, de disfrutarlo. Entonces en esta sociedad no hay acceso al amor como una herida, como una pasión, porque el amor también contempla la idea del sufrir. Es inevitable sufrir por amor y esta pasión del amor ha sido lo que ha generado las grandes obras de la literatura. Por cierto, también Bill Chung Han va a decir que la literatura, el arte, están sufriendo esta agonía del eros, esta agonía de la pasión en la creación, por ejemplo. Eso ya lo podemos comentar más adelante, quizás. Entonces, pone aquí un ejemplo paradigmático en la obra literaria Las 50 sombras de Grey, ¿sí? Y ahí nos habla de que hay una sociedad ultra narcisista y el futuro es el tiempo del otro, es decir, la caricia como aquello que se escapa, como que aquello que no tengo, pero que tengo que tratar de buscar de alguna forma. Entonces esta sociedad narcisista de hoy suprime esta forma, esta alteridad atópica. Ese es el concepto que utiliza Bill Chung Han. Esta alteridad atópica que sería el otro con todas sus dimensiones de persona, con todo su misterio que genera de alguna forma el erotismo. ¿Sí? Entonces, la idea del amor pasa porque el eros es una relación asimétrica con el otro. Y esto se está perdiendo de alguna manera en estos tiempos, en nuestros tiempos. Entonces, el amor que transforma al ser humano también es una vulneración que constituye su negatividad, dice Bill Chung Han. Esto quiere decir que de alguna forma el amor se ha domesticado. O sea, el hombre hoy busca en el otro, de alguna forma, la confirmación de sus deseos, de su ego, de sí mismo. ¿Me entienden? Es complejo, es cuático, como se diría en Chile. Es cuático. ¿Ah? Y por ejemplo, aquí cita a otros autores como Eva Illouz, no sé cómo se pronuncia su nombre bien, que habla acerca de la feminización del amor, por ejemplo, y lo describe en escenas románticas donde el amor se transforma en una caricatura, utilizando palabras como dulce, agradable, tranquilo, tierno, ¿no es cierto? Pero Han manifiesta que, respecto ante la postura de Illouz, manifiesta que el amor es domesticado para convertirlo en una fórmula de consumo en esta sociedad del consumo. El consumo me consume, como diría un escritor chileno, un filósofo también chileno. Ay, que se me va el nombre de él, pero bueno, después me voy a acordar. Entonces, el amor de hoy hay una falta de trascendencia y de transgresión, porque al fijarte en esa alteridad atópica, tú estás transgrediendo ese espacio quizás. No sé, o a lo mejor yo lo entendí así, pero bueno, el tema es ese, ¿no es cierto? Y el libro reflexiona potentemente ante estas cosas. Entonces, entonces, habla el libro o reflexiona mucho en torno a que eh, el amor es una conclusión absoluta, por ejemplo, porque presupone la muerte, la renuncia a sí mismo y todo aquello, porque hay procesos en la vida donde el amor auténtico a lo mejor te lleva a la compañía y la contemplación del otro. No, no necesariamente esa erotización debe pasar por algo físico, ¿sí?
En fin, ¿qué más habla Bill Chung Han en este libro? Corto, breve pero intenso. Le da palos fuertes al porno. Sí, al porno. Dice que el porno es la antípoda del eros. Y aquí reflexiona fuertemente respecto de la pornografía como esta antípoda del eros y este signo de los tiempos neoliberales, y lo asocia mucho a la idea de mercantilización de la imagen de la sexualidad y del acto sexual, ¿sí? Entonces, al ser el porno la antípoda del eros, este aniquila la sexualidad en el fondo. Entonces hay una anticipación del sexo muerto en la sexualidad viva. Eso es lo que está diciendo. O sea, la gente hace el amor, tiene sexo, pero no tiene amor, como diría el gran trovador, eh, este gran trovador y filósofo guatemalteco Ricardo Arjona. Eh, entonces, la transformación del mundo en porno, dice Bill Chung Han, se realiza como una profanación. Estamos profanando, digamos, lo que realmente debería ser el amor y el sexo, visto desde la lógica de Eros, ¿sí? Eh, Esto profana entonces el erotismo, la pornografía. ¿Ah? Eh, La pornografía en el fondo también es una carencia de expresividad y de misterio, ¿no es cierto? Eso no lo tiene el porno, lo tiene el eros. Lo erótico nunca está libre de misterio, dice Bill Chung Han. ¿Sí? Entonces, la exposición pornográfica aniquila la posibilidad de comunicación erótica en el acto amatorio, en el acto íntimo, en ese acto de amor puro, ¿sí? Y en ese sentido dice Bill Chung Han que el capitalismo intensifica el progreso pornográfico de la sociedad. ¿Por qué? Porque todo lo expone como mercancía y lo exhibe en un escaparate, ¿sí? El celular, la tablet, el computador donde se ve pornografía es el escaparate, se exhibe ahí todo esto. Entonces, en ese sentido, es complejo, se coló sin filtros ahí el aviso. Bueno, amigos, entonces ya saben que este libro es potente en este sentido. ¿Ah? La pornografía ejecuta un acto de profanación del eros. Y entonces así lo convierte en porno. Entonces al profanar el porno al eros, desritualiza y desacraliza, digamos, el acto amatorio, la idea del amor en el fondo. ¿Sí? Bueno, amigos, también este libro eh, habla acerca de la idea del deseo, cómo se ve el deseo en nuestra sociedad, cómo es el sujeto moderno, cómo percibe el sujeto moderno cada vez más sus deseos y sentimientos de manera imaginaria. Aquí citando a Illouz nuevamente, Bill Chung Han, y a través de la idea de las mercancías y las imágenes de los medios, ¿no es cierto? Y también de la cultura de masa. Este sujeto moderno percibe sus propios deseos y sus propios sentimientos. Entonces, este deseo añorante es siempre un anhelo del otro, de alguna forma. Y por lo tanto, hay una forma de ver esto o de entenderlo respecto del concepto de la hipervisibilidad. No es una ventaja para la imaginación, y aquí hace un juego teórico entre imaginación, deseo y, y cómo el porno entra a jugar en estos conceptos de alguna forma
en relación a la hipervisibilidad, el porno lleva al máximo, por ejemplo, la información visual y eso sobresatura a las personas de información. Por ende, dice Bill Chung Han, destruye la fantasía erótica el porno, ¿sí? Y al estar destruida esta fantasía erótica, en consecuencia se destruye el amor, lamentablemente, ¿sí? Entonces, Bill Chung Han reflexiona respecto a esto profundamente, como lo había dicho, pero también reflexiona en torno a la relación del eros y la política, la palabra, el arte y la literatura, ¿sí? Y en ese sentido, eh, el filósofo surcoreano eh, reflexiona en torno a la procesión o a la idea de la belleza y el amor como el amor profano de hoy se convierte en sexualidad, por ejemplo, nos dice. Si eso pasa de alguna forma, se aleja del rasgo universal del eros, ¿no es cierto? Que el eros conduce y dirige al alma y tiene poder sobre todas las partes del alma. Esta es la visión platónica que cita de alguna forma Byung-Chul Han, ¿sí? Y estas partes del alma lo plantea Byung-Chul Han respecto del deseo, epitinia, la valentía se dice timos en griego y obviamente la razón como el logos, ¿sí? Entonces el eros no hay que confundirlo con el deseo, nos dice Bill Chung Han, y por lo tanto de alguna forma hay que saber entender cómo esta idea de el amor y el eros es vista bajo la lupa del neoliberalismo, porque el neoliberalismo lleva a cabo una despolitización, si queremos decir, de la sociedad. Porque obviamente que la gente que no se inmiscuye en los asuntos de la política está desmotivado, está despolitizado, deserotizado totalmente, porque no hay pasión respecto a estos temas. Entonces, hasta ese punto, Bill Chung Han lanza sus dardos filosóficos respecto de cómo se debe entender el eros y relacionarlo con temas que en apariencia no tienen nada que ver, como la política, en apariencia. Entonces, en esta sociedad del cansancio, digo, dice Bill Chung Han, los sujetos del rendimiento, de alguna manera, están más aislados en sí mismos, el individualismo y el egocentrismo en el fondo. Y en ese sentido, la gente no tiene la valentía de decir lo que piensa y se atrofia de alguna manera la idea de la valentía, que lo habíamos dicho como el timos griego, platónico, ¿sí? Entonces se hace imposible una acción en común y por lo tanto no hay un nosotros. Hasta ese punto llega a reflexionar. Entonces lo vincula todo esto respecto del objeto sexual que permanece siempre a sí mismo, ¿sí? No le sobreviene ningún acontecimiento y esto quiere decir que la experiencia del amor tiene que pasar por algo que te acontece. Y lo que te acontece es el encuentro con esta otredad atópica que anteriormente definíamos, ¿sí? Entonces, el objeto sexual también es visto como el combustible, pero el combustible no es el otro en ese término, ¿sí? Entonces, es pornográfico precisamente la falta de tacto, ¿sí? Y el encuentro con el otro. ¿Qué quiero decir? Que esto es, de alguna forma, la pornografía incrementa la dosis narcisista del yo, ¿sí? En cambio, el amor es un acontecimiento, es una escena de dos, no con la pantalla, ¿sí?
y en ese sentido deshabilita y reduce el narcisismo en los sujetos, la experiencia real del amor, nos dice Byung-Chul Han. Y de alguna forma esto produce una ruptura en el orden digo, habitual y de lo igual, porque dice Bill Chun-han que estamos viviendo una época del el reinado, el infierno de lo igual, que es este sistema neoliberal en su versión extrema, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, obviamente, el amor reduce esta ruptura del orden habitual, es decir, nos saca de este sistema eh, social, político, cultural, etcétera, y nos hace encontrarnos con el otro que no es el igual, no debe ser el igual. ¿Sí? El surrealismo también planteaba Ham, de alguna forma, quería inventar entonces, en este caso, en este sentido, un nuevo concepto de amor, ¿sí? Un nuevo concepto de amor. Ese fue el sueño de los surrealistas, por ejemplo. ¿Mm? Y este nuevo concepto del amor tiene que ver de alguna manera, quizás, y este ya es una interpretación personal, que el otro en su diferencia, ¿ya? Y como vivimos en una época donde hay una pérdida de la capacidad de asombro en el otro, no hay una fascinación y por eso yo le encontré tanto sentido a lo que decía Bill Chun-han, porque se pierde ese erotismo que es en el fondo de alguna manera esta capacidad de asombro en el otro, esta fascinación que pasa por lo físico pero también pasa por el alma, ¿sí? Pasa por los intereses adecuados, qué sé yo, no sé, pasa por cosas que te atraen irremediablemente del otro, ¿sí? Entonces, hay una negatividad de la atopía, dice Bill Chung-han. ¿Y qué es la atopía, esta negatividad de la atopía? La atopía tiene que ser entendido como el otro en toda su dimensión, ¿no es cierto? Esta negatividad de la atopía en el fondo es una indiferencia generalizada, nos dice Bill Chung-han. El surcoreano, por lo tanto, nos plantea que hay una falta de interés que impregna todas nuestras relaciones y nuestros encuentros con los demás. Entonces, de alguna forma, esta negatividad de la atopía erosiona nuestra capacidad de experimentar. Y volvemos a la idea del el encuentro con el otro es un acontecimiento y lo que sea y el acontecimiento tiene que también entenderse como una experiencia. Entonces experimentar el deseo y la pasión que supone el otro en su diversidad y en su diferencia, ¿sí? Entonces, de alguna forma, algo pasa, estamos viviendo una crisis y esta crisis es, bajo la lupa y la visión de Bill Chung-han, es la agonía del Eros, que decía yo hace un ratito atrás, que pasa por las relaciones de pareja, el concepto del amor, qué sé yo, todo lo que ya hemos dicho, y toca la política, toca el mundo de la literatura y el arte y de la idea de la belleza que se tiene en el fondo. Bueno amigos, de alguna manera este video quiero compartirlo con ustedes porque encontré que este es un gran libro que se debe comentar y compartir. Así que como lector impune les recomiendo este libro. Si le gusta este video o le gustó, mejor dicho, denle un like, comparta y suscríbase por favor. Se lo agradecería mucho porque difundimos la lectura siempre. Hasta la próxima. Chao, chao amigos. Música del ballet Raimonda de Alexander Glazunov, en la interpretación de la Sinfónica de Moscú, conducida por Alexander.